Le invito a pasar una reflexión en la palabra. Vamos a hablar un tema que si bien es conocido entre los cristianos, a veces nos cuesta realmente poderlo llevar a la práctica. Y algo tan fundamental que necesitamos vivirlo para realmente poder disfrutar de la relación con el Señor. Le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 21. Del 21 al 35 vamos a dar lectura y vamos a ir analizando versículo por versículo para ir viendo lo que el Señor habla a través de su palabra. Con esa disposición, con esa actitud, le invito a que escudriñemos, que vayamos leyendo versículo por versículo y entender que es Dios mismo hablando a través de su palabra. Nuestra oración, nuestro sentir es que el Señor pueda hablar a su vida y que esto sea de edificación para usted. Amén. Vamos a ir al versículo 21, tiene como título Los dos deudores. Acercándose entonces Pedro, le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y lo perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dice: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, el reino de los cielos es semejante a cierto rey que quiso arreglar cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó a arreglarlas, le fue presentado uno que debía 10.000 talentos. Y no teniendo éste con qué pagar, el Señor ordenó que fuera vendido junto con la esposa, los hijos y todo cuanto tenía, para que fuera pagada la deuda. El siervo entonces cayó postrado ante él, diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Y movido a compasión, el señor de aquel siervo lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo sofocaba, diciendo: si debes algo, paga. Su consiervo entonces, postrado, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo debido. Viendo pues lo ocurrido, sus consiervos se entristecieron mucho y fueron a referir a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces, llamándolo, le dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también os hará mi Padre Celestial, si no perdonáis cada uno de corazón a su hermano. Para entrar un poco en el contexto de esta lectura, Mateo 18 da directrices para la disciplina que debiera aplicarse en la iglesia y cómo tratar los problemas con los hermanos. Si vemos unos versículos más atrás, hay un par de reflexiones sobre cómo se deberían solucionar los problemas cuando alguien peca contra otro. Pero si bien no nos vamos a centrar en eso, quiero que introduzcamos esto con los primeros versículos, cuando Pedro le dice: Señor, ¿cuántas veces tengo que pecar a mi hermano cuando peca contra mí? En ese tiempo, generalmente, los fariseos y todos los estudiosos de la ley, se tenía como máximo perdonar 3 veces en esos tiempos. Ya la cuarta vez ya decían que debían vengarse. Entonces Pedro, sabiendo eso, quería mostrar de alguna forma su bondad o su misericordia con Jesús y le dice: hasta 7 veces, perdonaré hasta 7 veces, haciéndole o mostrándole a Jesús que él era más bondadoso de alguna forma o que había ampliado este rango de perdón. Pero Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7.
Y Jesús de alguna forma le explica claramente que el perdón no debía tener límites. 70 veces 7 era de alguna forma explicar de que el perdón debía ser constante. Para hacer el desarrollo de esta breve reflexión, vamos a dividirlo en 4 puntos. Y como primer punto vamos a explicar, o vamos a colocar el título, la gran deuda. Vamos a empezar con la parábola. En el versículo 24, Jesús está haciendo la comparación. El reino de los cielos es como esto, y empieza a comentar la parábola de que había un rey que quiso arreglar cuentas con sus siervos. Entonces, dice, cuando comenzó a arreglarlas, le fue presentado uno que debía 10.000 talentos. Para hacer una comparación con lo que sería 10.000 talentos hoy en día, quiero darle este dato. En esos tiempos, el rey Herodes se dice que más o menos ganaba anualmente 900 talentos. Fíjense, 900 talentos anualmente, un rey en esos tiempos. Lo que le debía a este siervo, a este rey, eran 10.000 talentos. O sea, era una cantidad, una deuda inimaginable. Para llevarlo más o menos a lo que son en pesos, digamos, chilenos, esto sería más o menos aproximadamente unos 10.000 millones de pesos chilenos. Es una cifra que ni siquiera alcanzamos a dimensionar. Fíjense, 1.000.000, 100 millones, ni siquiera eran 1.000 millones, eran 10.000 millones de pesos. Era una cantidad que no se podía pagar. Ninguna persona sería capaz de pagar esa deuda. Y fíjense la respuesta que le da en el versículo 25. Bueno, dice que no teniendo con qué pagar, era lógico, el Señor ordenó que fuera vendido junto a la esposa, los hijos y todo lo que tenía de alguna forma para que le pagase la deuda. Entonces el siervo, no teniendo más que hacer, le dice, cayó postrado y le dice, ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Algo un poco que era de alguna forma imposible. Por mucha paciencia que tuviera el rey, esa deuda era impagable, era algo que no podía, para un siervo en eso entonces era algo que no se podía pagar, ni con que trabajara toda su vida, era una cifra inimaginable. Jesús en esta parábola de alguna forma nos está comparando con ese siervo. El rey aquí claramente sería Dios, y el siervo podría ser cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Nosotros de alguna forma, o no de alguna forma, sino que realmente tenemos una gran deuda con Dios. Nosotros debemos, cada una de las personas, nosotros como seres humanos, debemos obediencia sí o sí a la ley de Dios. Y cuando nosotros no obedecemos a la ley de Dios, infringimos a la ley y quedamos endeudados. Es por así decirle, como para explicarle, cuando uno arrienda una casa, por ejemplo, sabe que tiene que llegar a fin de mes o a principio de mes y pagar lo acordado. Cuando ya tú te atrasas o ya pasa el límite de los días, tú tienes una deuda. Lo mismo es con la ley de Dios. Cuando nosotros no cumplimos con lo que Dios nos dice, pasamos a tener una deuda. Y la ley de Dios, mire, la Biblia dice que se resume en 2 mandamientos. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si somos sinceros, ninguna de las personas está todos los días amando a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ni tampoco amamos al prójimo como a nosotros mismos. Nosotros cada día de nuestras vidas estamos infringiendo la ley. Y eso es un resumen, porque si fuéramos más concretos a la ley, no mentirás, no robarás, o incluso
se compara a quien se enoja con su hermano como un homicida, o quien ve a una mujer con codicia o lujuria en su corazón ya como un adúltero. Y así cada uno sabe cuántas veces ha fallado la ley. Entonces, asimismo, como este siervo, nosotros tenemos una deuda gigantesca Amén. con Dios. Amén. Es una deuda incalculable. Si nosotros nunca nos hemos visto endeudados con Dios como pecadores, la deuda, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Si nosotros nunca nos hemos visto como pecadores, podríamos realmente dudar si es que nos podríamos llamar cristianos, porque un cristiano realmente es alguien que tiene conciencia de esta deuda ante Dios, que tiene conciencia de su pecado ante Dios y que realmente no merecemos nada bueno. Si tú, amigo que nos estás viendo, crees realmente ser una buena persona, que tus acciones que no tienen nada, yo te invito a analizarte y ser sincero en este momento, a que hemos fallado muchas veces ante Dios. Y no nos debe ofender lo horrendo de nuestro pecado. Si Jesús prometió y dijo que Jesús venía no por los justos, sino por los enfermos, los que tenían esa necesidad, los que reconocían esa necesidad. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Es que no todos estamos conscientes de esta gran deuda. Y aquí un punto clave para poder lograr perdonar. Segundo, vamos a ver el perdón del rey. El versículo 27, luego que el siervo se postra y le dice, ten paciencia conmigo y te pagaré todo, el rey, movido a compasión, le dice, el señor de aquel siervo lo soltó y le perdonó la deuda. Imagínense el alivio de ese siervo, que luego de que el rey quería enviarlo a la cárcel, vender a su esposa, vender a su hijo y quitarle todas sus posesiones, él le paga, le perdona la deuda. Imagínense el alivio. Amén. Amén. Gracias. Cuando Dios perdona, vamos aquí claramente a comparar que Dios es este rey. Cuando Dios perdona, Él borra para siempre ese pecado y nunca más se acuerda. En Hebreo 8:12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dios no es como nosotros. Cuando nosotros generalmente perdonamos, no se nos olvida. Cuando alguien ya comete 2 o 3, generalmente nosotros estamos diciendo, ya van 2, ya van 3. Ah, pero te acordaste de lo que tú me hiciste la semana pasada. Generalmente es así. En cambio, Dios perdona y borra para siempre ese pecado. Nunca más se acuerda. Él no lleva un registro de las faltas, como generalmente decía que lo hacemos nosotros. Siguiendo con la historia, bueno, para pasar al otro punto, el perdón del rey el perdón de Dios está íntimamente relacionado con el perdón humano. Lo vamos a ver después y vamos a explicar eso. La conciencia del perdón de Dios, cuando nosotros entendemos, como les decía, ese alivio que debió sentir ese siervo, cuando nosotros entendemos y vemos cuán grande es el amor de Dios que nos ha perdonado esta gran deuda que nosotros era imposible pagarla por nuestra fuerza, era imposible, nace de nosotros, o debería brotar de nosotros, un amor, una pasión por Dios, o un agradecimiento que nos lleva hacia perdonar también. Si Dios nos amó tanto y nos perdonó, debería nosotros también provocar este deseo de hacer lo mismo. Amén. En Lucas 7 hay una historia donde una mujer que era pecadora va a la casa de un fariseo. Jesús está ahí reunido con este fariseo que es Simón y
hay un versículo que es muy destacable ahí que dice, por lo cual te digo, cuando Jesús le dice a Simón, le dice, por lo cual te digo que son muchos pecados, le está diciendo a la mujer, está hablando de la mujer, le son perdonados porque amó mucho. Más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esto es lo que estaba recién comentando. Cuando nosotros vemos cuán grande y cuántos pecados nos ha perdonado Dios, de nosotros debería haber un agradecimiento y una gratitud enorme. Seguimos, pero al salir aquel siervo, versículo 28, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Sabe lo que es 100 denarios? Para en este tiempo sería algo como la paga de 3 meses. En comparación a la otra cifra que él debía, no era ni siquiera comparable. 100 denarios en ese tiempo era algo que se podía pagar y era una miseria. No era comparable a la deuda que debía este siervo. Entonces, uno de sus compañeros dice aquí que le debía a su consiervo. Dice, al salir aquel siervo, después de que fue perdonado, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y agarrándolo, lo sofocaba, lo ahogaba y le decía, si me debes algo, págame. Su consiervo entonces postrado le dijo las mismas palabras que él había dicho hace un rato, ten paciencia conmigo y te pagaré. Amén. Pero este siervo dice que no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel, que pagara lo debido. Amén. Fíjense la actitud de este siervo, de que después de haber sido perdonado de esa gran deuda, él no fue capaz de perdonar a su compañero por una mínima deuda. Así es. Amén. Y esto lo podemos llevar fácilmente a nuestras vidas. Cuando nosotros decimos que hemos sido perdonados y tenemos un corazón negado a perdonar, estamos totalmente en una contradicción. La prueba de que nosotros hemos sido perdonados es que perdonamos a otros. Y yo te quiero decir, no nos engañemos, no te engañes, hermano. Si nosotros no perdonamos, realmente es la muestra más clara de que en realidad nunca hemos experimentado el perdón de Dios. La ausencia de ese espíritu perdonador es la muestra clara que realmente nosotros nunca nos dimos cuenta o nunca nos arrepentimos genuinamente o nunca hemos visto la gran maldad que hay en nosotros y la gran bondad que ha tenido Dios de perdonarnos. Un hombre, una mujer que ha sido perdonada debe perdonar. Debe perdonar. Viendo pues lo ocurrido, versículo 31, sus consiervos se entristecieron mucho cuando vieron que este siervo no le perdonó a su compañero y fueron a referir a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces, versículo 32, llamándolo, le dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? El rey enfurecido lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Y fíjense cómo termina y concluye esta parábola Jesús diciendo, así también os hará mi Padre Celestial si no perdonáis cada uno de corazón a su hermano. La Biblia Reina Valera dice de todo corazón. Amén. Ahora, ¿qué es perdonar de todo corazón? Para ir concluyendo, perdonar de todo corazón es precisamente perdonar como Dios perdona. Perdonar es olvidar. Miren, y no solamente aquí habla de esto Jesús, sino que hay varias partes donde Él también hace referencia. Precisamente en la oración más conocida, el Padre Nuestro, dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Y fíjense que en todo el Padre Nuestro, la única parte que Jesús refuerza después de terminar en la oración es la del perdón. No refuerza
no refuerza el tema de santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. No refuerza eso, sino que después de que termina la oración, en el versículo 12, en el versículo 14, él dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestra ofensa. Está diciendo lo mismo que estábamos hablando en Mateo 18. En Marcos 11:15 vuelve a mencionarlo, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone. Hermano, el amigo, quien nos está viendo, lo que el Señor nos está llamando hoy en día es a que tú veas cuál es la gran deuda que el Señor te ha perdonado. Amén. A que tú admires que nunca en tu vida podrías haber pagado y ponerte a cuenta por tus propias fuerzas en reconciliarte con Dios y en haber pagado tu deuda. Quien se obstina en no perdonar está probando, como decíamos, que nunca ha sido perdonado. Un corazón que no perdona, y yo creo que esto nosotros lo podemos ver claramente en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos falta de perdón, cuando nosotros tenemos eso en nuestro corazón, solamente acumulamos amargura, solamente nos queda resentimiento, odio. Todas estas cosas nos van destruyendo de a poco. Nos empiezan a encarcelar y somos presos de esa amargura y ese resentimiento. Yo sé que no es fácil hacerlo. Quizás yo no puedo entender la situación que tú vives o el problema que has tenido con tu hermano. Pero Jesús sí claramente te entiende. Amén. Jesús pasó la peor de las humillaciones. Jesús perdonó en esa cruz nuestros pecados con su sangre. Esa es la base. Eso es donde nosotros debemos mirar para también perdonar a quienes nos ofenden. Amén. Hoy la invitación y la palabra del Señor va a eso. El propósito de Dios en la redención corre en dos direcciones distintas. En reconciliarnos con Dios, mantener una relación correcta con Él, pero también mantener una relación correcta con los demás. Para terminar, les dejo Romanos 12:17. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Amén. Con todos. No Amén. dice con algunos, Amén. no dice con los que nos cae bien, no Amén. dice con los que nos hacen lo bueno, dice con todos. Si es posible de ti, estás, que tú tengas paz con todos los hombres. Amén. Amén. No ofendéis vosotros mismos, dice amado mío, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Amén. escrito está mía la venganza. Amén. Si Amén. tú estás pasando en estos momentos por una situación complicada, porque no sabes cómo solucionar, yo te invito a que veas primeramente la gran misericordia que ha tenido el Señor contigo, en que te perdonó esta gran deuda impagable, y que asimismo como Él te perdonó, no seas como este siervo, Amén. sino que vayas y perdones también a tu hermano. Amén. Sé libre. No sientas más amargura. Bota esa amargura, bota el resentimiento, ese odio. Aléjalo de tu vida que no te permite avanzar. Yo te invito a ir a hacer una oración. Señor, te damos gracias